Bienvenidos a un nuevo podcast. En esta ocasión nos encontramos para hablar de historia, inicialmente enfocándonos en el mayor genocidio histórico conocido como el Holocausto. Desde cómo es su surgimiento hasta su erradicación, son las preguntas principales que responderemos en este podcast, con la compañía de nuestras estudiantes internacionalistas, Guadalupe Flores Contreras, Jessica Cacho Sánchez, Estefanía del Cris González, Carla Fernanda Flores, Juliana Domínguez Pérez, Natalia Lorena Mora y una servidora. Damos inicio a este nuevo capítulo. Advertencia: los temas que se abordarán en el presente episodio poseen contenidos sensibles y que puede resultar ofensivo para algunas personas. Se solicita respeto y discreción. Para comprender más un poco del Holocausto, comenzaremos hablando del antisemitismo, el cual inspiró al régimen nazi para cometer todas estas atrocidades contra diferentes grupos, en especial los judíos. Los judíos han sido por muchos siglos víctimas de discriminación por su origen, por su raza, por sus raíces, principalmente en el ámbito religioso. Cuando tomamos de referencia la Biblia y diferentes religiones que toman la idea de Jesucristo, podemos ver a los judíos como aquellos que lo asesinaron. De la misma forma, se les ha visto causante de muchas desgracias del mundo, entre ellos la peste negra durante la Edad Media, que se creía que era un castigo de Dios y que se debía matar a un judío para no contagiarse. Todo lo que estás mencionando sobre los judíos, se me hace súper mala onda todo lo que hacían contra ellos, porque además les echaban toda la culpa de lo que sucedía en la nación. Me parece impresionante todo el odio que tuvieron hacia ellos durante tantos años, además de que no fue disminuyendo nunca, todo fue incrementando y empeorando, llegando pues a lo que estamos hablando, que es el Holocausto. Claramente, pues suena fatal, ¿no? Este genocidio de más de 6 millones de personas. Bueno, es aquí donde yo creo que aparte de ideologías sociales, también influyen estas ideologías políticas, que a partir de este ascenso que tuvo Hitler, pues se instauró lo que conocemos como el fascismo, ¿no? Yo creo que fue, pues, en esa parte lo que dio pauta a estos factores para tomar, pues, estas decisiones de genocidio, ¿no? Y considero que más que buscar, pues, culpables, bueno, en este caso se ha escuchado mucho o se le ha dado mucha culpabilidad a Hitler. Sin embargo, creo que pues casi todas las instancias de gobierno fueron en mayor o en menor medida cómplices. Pues creo que sin el apoyo de estos nunca se podría haber hecho una magnitud de tal genocidio. ¿Sabías que Hitler inició su odio a los judíos desde muy temprana edad? De hecho, bueno, eso es lo que los historiadores dicen. Tiene un libro llamado Mein Kampf, no sé si lo mencioné bien porque es alemán. Él menciona que el odio a los judíos lleva al éxito y pues por eso llevó tantas acciones a cabo cuando él estuvo lamentablemente en el poder. Qué enfermo, ¿no? Así es, Jessie. Es increíble ver cómo una idea pequeñita puede mutar, así como el COVID, hasta ser un gran monstruo gigante y que afecta a nivel global, porque afectó a nivel global por la migración, todas las personas que tuvieron que migrar de Europa a otros países por protegerse, ¿no? O sea, ya no fue solo Alemania, sino que fue toda Europa y después como que causó revuelo en todo el mundo. Sí, justamente también como lo mencionas, Hitler desde muy pequeño ya tenía un odio inculcado y como que todo eso lo expandió todavía más con la ola de violencia de la Primera Guerra Mundial, ya que recordemos que pues él también participó en esa, y yo creo que la Primera Guerra Mundial fue un increíble detonante de la ola de violencia que después se convertiría en el Holocausto. También otro factor importante que yo creo que llevó al fascismo, bueno, a la consolidación del fascismo alemán, es como la caída de los valores liberales, ¿no? De las instituciones, de, bueno, todo lo que significaba el sistema liberal en esa época. También creo que hablando de las ideas liberales podemos
tomar en cuenta la parte que dice Hobsbawm en la historia del siglo XX de la Gran Depresión, cómo es que esta influye en que eso de las ideas liberales, el capitalismo, se viene todo abajo al ver que la gran potencia que promueve estas ideas se viene abajo, ¿no? Por su propio sistema y como lo menciona, ¿no? O sea, en lugar de irse hacia, no sé, o algunos se fueron hacia el comunismo, otros se fueron hacia el fascismo, y es ahí donde empiezan a empatizar un poco más con estas ideas. Sí, justamente como mencionas, Fanny, yo creo que ese fue un gran detonante junto con otros, ¿no? Todos estos factores se juntaron, ya que antes, como menciona en la lectura, habíamos visto grupos de izquierda, pero, o sea, incluso de izquierda radical, pero nunca habían llegado a formar ideologías tan fuertes y que se propagaran básicamente por toda Europa, ¿no? Tienes toda la razón, Fanny. No sé, como que, bueno, yo supongo que para la gente de esa época era más fácil como, no sé, simplemente culpar a cierto grupo étnico o tomar ciertas ideologías, porque pues era su forma de reaccionar ante un cambio tan radical. También no sé, considero que fue como súper elemental, como que para llegar al genocidio, pues la Primera Guerra Mundial, porque pues la mayoría de los hombres que pertenecían a estos grupos de izquierda radical, que bueno, después se hizo el fascismo, eran excombatientes de la guerra. Sí, exacto, como dice Jessie, además de que también, pues, al terminar la Primera Guerra Mundial, pues Alemania fue la más afectada, entonces siento que también estaban como que resentidos, bueno, en este caso Hitler, pues, obviamente motivó a todos para que lo siguieran, entonces al estar Alemania o al verse muy afectada, pues, decidieron culpar a los judíos y pues crear toda esta situación. Sí, también podemos ver que pues el grupo étnico de los judíos también no fue el único afectado. También podemos ver al principio y también al final personas que también fueron afectadas por esta violencia, como por ejemplo los homosexuales o los discapacitados, los comunistas que no compartían las mismas ideologías, y hasta yo me atrevería a decir que incluso las personas que tenían ideologías liberalistas, ¿no? Supongo que no solamente fueron los judíos. Qué feo y qué triste todo el matadero que hicieron con tantas personas, porque incluso mataron a todas las personas que estaban en contra, no importa si no eran un sector como especial, como religioso o con alguna creencia en especial, simplemente si ellos estaban en contra del sistema que se estaba manejando, pues los mataban. Mira, te voy a compartir que cuando fui a Hungría, el río Danubio está en Hungría, básicamente la ciudad está dividida. Hay como unas estatuas, como unas esculturas que hay de unos zapatos como antiguos, y esos zapatos están en representación de las personas que fueron asesinadas, porque los nazis lo que hacían era tomar a las personas, las formaba y les decían, voltéense a ver a dónde está el río, ¿no? Pero ahí dejen sus zapatos. Entonces ellos cuando disparaban, tiraban los cuerpos al río. Y pues la verdad es algo muy fuerte, ¿no? Imagínate cuánta gente murió ahí, que pues actualmente están esas estatuas para representar y para no olvidar ese suceso tan fuerte, porque pues la verdad es algo que uno no pensaría, muy enfermo la verdad. Es muy importante lo que tú mencionas, porque no podemos olvidarnos de que hubo otros grupos que se vieron afectados y que tuvieron el mismo triste final que los judíos. Y me parece que esto de los comunistas empezó un poquito antes de que se hicieran los campos de concentración. Si no mal recuerdo, fue cuando Alemania invade Rusia, o bueno, la que ya era la Unión Soviética, y pues empieza a matar a todos así como los que caigan, ¿no? O sea, niños, mujeres, ancianos, hombres, o sea, todos. Y pues es impactante como, o sea, cuánto odio tenían hacia estos grupos. Y creo que este odio derivado de la Primera Guerra Mundial, porque es prácticamente, la Segunda Guerra Mundial es prácticamente una réplica, pero parece que solamente intentaban superarla, porque la primera fue
tan traumática, o sea, es como que todo un shock para todos, que la segunda prácticamente lo sacaron todo y quisieron superar esos niveles de crueldad que ya se habían visto en la primera. Que incluso en la actualidad, cuando se habla de una tercera guerra mundial, es como de ¿en qué va a superar a la segunda? O sea, una intenta superar a la anterior en un nivel muy impactante y muy enfermizo. Pues bueno, escuchando todo lo que dijeron, todos sus puntos de vista, sus opiniones que se me hicieron muy, muy interesantes y muy importantes, con las que coincido completamente, me pongo yo ahora sí que a reflexionar a modo de conclusión lo que estamos viviendo hoy en día, en la actualidad, que si bien el Holocausto sucedió hace 85 años aproximadamente, estos ideales, estas ideas que provocaron el Holocausto, digamos que el origen del Holocausto es un odio irracional hacia un grupo social. Si lo manejamos así, la xenofobia, la discriminación, el racismo se siguen viendo en la actualidad. Seguimos viviendo actos de odio contra grupos sociales que pues podríamos decir que son minoría, pero realmente no, son una parte importante de nuestra sociedad que no debemos de ver como minoría, ni mucho menos debemos de dejar de lado. Se siguen viendo actos de racismo, como lo vimos en Estados Unidos, los actos que se dan, pues no sé si llamarlos de xenofobia, pero este descontrolado movimiento migratorio de los centroamericanos hacia Estados Unidos, todo esto que está pasando, que en vez de ayudar y controlar, están volviendo como, no sé, a difundir ideas erróneas sobre los centroamericanos, los migrantes, las personas negras de color. O sea, debemos de dejar de que estos ideales nos consuman como sociedad, porque pues sí, la sociedad en parte es quien difunde estos ideales, pero los mismos políticos, los mismos integrantes del gobierno son los que a veces difunden estas ideas y pues está mal. O sea, a mi parecer, a mí me da mucho coraje y me causa mucho conflicto ver cómo siguen pasando estas cosas. Entonces pongámonos a reflexionar que no es que estemos viviendo un holocausto, pero el origen del holocausto se dio por un odio, un resentimiento por parte de un gobernante. Entonces tal vez debemos de, no sé, dirían por ahí que tome terapia, pero pues no es tan fácil como eso, ¿no? Va más allá de una sola persona, es todo pues un comité, un gobierno completo. Es muy complicado hablar sobre, pues no sé, cómo resolver el racismo, porque hay gente que realmente sigue teniendo estas ideas que ya no deberían de existir. Entonces, yo creo que aquí entra nuestra labor como internacionalistas, el poder dar o aportar de nuestra parte, que tal vez sea un granito de arena, sea poquito, pero pues tal vez nosotros dejar de difundir ideas sobre racismo, discriminación, dejarnos de burlar sobre el aspecto de otra persona, ir desde lo más pequeño para que pues poco a poco mi amigo escuche lo que digo y lo deje de hacer, etcétera, ¿no? Entonces debemos de poner de nuestra parte como estudiantes en el lado social, pero también a lo mejor aportar un poquito más ya a la hora de la práctica, el cambiar tratados o no sé, no. Y digo práctica porque de verdad debemos de practicarlo, debemos de difundirlo a través de nuestra carrera, que el holocausto es algo que dejó marcado al mundo y nos dejó marcados, al menos a mí como persona, porque se me hace un tema demasiado impresionante y es muy importante que no lo tomemos solo como una parte de la historia, porque marcó la historia, pero debemos de tomarlo como una reflexión sobre lo que vivimos actualmente, porque lo seguimos viviendo actos de odio. Entonces, como internacionalistas y analizando todas estas ideas, estas teorías, estos paradigmas, en este caso a Hobsbawm, podemos ver que de verdad se puede, o sea, a través de estas teorías y estos pensamientos podemos entender por qué, ¿no? Por qué sucedieron, pero también no justificarlo, sino a través de eso aprender de nuestra historia para no tener que repetir esos mismos errores. Agradeciendo a todos y cada uno de ustedes
por su participación y al oyente por su preferencia, nos despedimos. Muchas gracias por sintonizarnos una vez más, su podcast favorito, y nos vemos en el siguiente episodio.